Bienvenidas y bienvenidos a Telesur Noticias. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo. En nombre de todo el equipo, les presentamos los titulares de esta hora. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, toma posesión como jefe de Estado para el periodo de gobierno 2023-2028, tercer periodo. Autoridades rusas reportaron que al menos 3 civiles murieron por causa de los bombardeos perpetrados por las fuerzas ucranianas en la provincia de Belgorod. Un triple choque ferroviario en India deja más de 200 personas muertas y casi 1 millar de heridos. Autoridades investigan las causas, por supuesto, de este trágico accidente. Bien, vamos con estas y otras informaciones en detalles. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tomó posesión como jefe de Estado y con ello gobernará para el periodo constitucional 2023-2028. Tras la ceremonia de juramentación en el Parlamento, el presidente turco se trasladó al complejo presidencial en Ankara, donde estuvo acompañado por jefes de estados y de gobiernos, entre otras delegaciones internacionales. Durante su discurso, Recep Tayyip Erdogan destacó que su gobierno continuará produciendo obras y servicios por Turquía. Erdogan indicó que en su gestión abrazarán a los 85 millones de ciudadanos y ciudadanas, independientemente de sus puntos de vista políticos, orígenes, credos o religión. Para el cierre de la jornada, se espera que el mandatario turco ofrezca una cena en honor de sus invitados en la mansión Kankaya y posteriormente anuncie a los nuevos miembros del gabinete. Bueno, luego de ver este nutrido grupo de personas que está allí presenciando el acto de toma de posesión, vamos a sumar para nuestro análisis a Manuel Salvador Espinosa. Él es director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luis, un placer. Hemos visto, tú has estado siguiendo a Telesur, por supuesto, estos actos del tercer periodo de toma de posesión de Erdogan. Y durante las conversaciones que hemos tenido con nuestro público, hemos hablado de la importancia geoestratégica, geopolítica que tiene Turquía en el mundo. Justamente eso es lo que quisiéramos que tú nos ayudaras a identificar para los legos, pues para la gente que no manejamos en profundidad como tú este tema. ¿Qué importancia tiene Turquía en el mundo en este momento? Bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad, Luis. Nosotros conocemos que Turquía es una bisagra, un marco referencial geopolítico, es una bisagra entre Europa, Asia Central, el Medio Oriente. Y esto le da una importancia enorme y si pudimos observar entre los invitados, los que están asistiendo a la toma de posesión del presidente Erdogan, hay países tanto de África como de Europa, de Asia Central. Vemos a Kazajstán, ahí vemos a un aliado como es Azerbaiyán, vemos a Pakistán, vemos al secretario de la OTAN, y vemos a Bulgaria. Hay muchos países de la región del Cáucaso, que es una zona bastante volátil y la influencia de la política exterior de Turquía es muy importante, una apuesta de mantener a la región en términos de paz, que es lo que necesita el país, para lo que mencionaba en su primer discurso tras haber ganado las elecciones de Erdogan y ahora en este nuevo discurso de hoy reciente sobre la construcción de un proyecto nacional, un siglo de un siglo a favor de Turquía, que es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Un nuevo siglo para este país. O sea, el futuro del país está centrado en la maximización de las buenas relaciones que pueda tener con los países de la región, ya ni se diga con Rusia y con China, que son capítulos aparte.
innecesarios para ellos. Manuel, justamente hablando de esos temas que hablaste, de Rusia y China, ¿cuál es la brújula que está manejando Erdogan? ¿Hacia dónde apunta su aguja? ¿Dónde crees tú que está apuntando como jefe de Estado de esa nación tan poderosa, con ese punto tan estratégico hacia el futuro? Ese nuevo horizonte, ese nuevo futuro que él está planteando, ¿hacia dónde apunta? Estábamos viendo nosotros que inclusive este centro de pensamiento, el American Enterprise Institute, que durante las elecciones nunca estuvo a favor de Erdogan, sino de el opositor, ¿verdad? Qué mal. Llegó a la conclusión de que independientemente de el ganador, ¿verdad? Antes de los resultados, el ganador en estas elecciones, no iba a modificar la estrategia a futuro de Turquía y su proyecto nacional soberano. Esto es muy importante porque ellos han visto cómo, con bastante, vamos a decir, descontento, cómo Turquía, en marco de las relaciones económicas, comerciales y financieras, se ha acercado tanto a China como a Rusia y ha encontrado en Rusia mayores elementos de oportunidades económicas comerciales, ya ni se diga con los clásicos proyectos que tiene en materia de comercio tecnológico, del comercio agrícola, que es muy importante para Turquía, pero con negocios de alto calibre como es el Turkish Stream, ¿verdad? El gasoducto de Turquía, que pone en un lugar relevante a Turquía, sobre todo tras que los compradores importantes del petróleo ruso y el gas ruso pasan a ser compradores de ellos, y eso lo ubica en una relación de mayor preponderancia ante los europeos. Es más, supedita a los europeos en su necesidad energética, gana altas comisiones de venta de ese recurso energético ruso, e inclusive hemos visto cómo esta buena relación le ayudó mucho en el proceso electoral. Si recuerdas, por ejemplo, las relaciones con Azerbaiyán, que son muy cercanas a Turquía, pues el presidente Aliyev visitó, acompañó en una gira turista, en un recorrido a Erdogan tras que se enfermó, ¿verdad? De manera espontánea, bastante raro para muchos analistas, pero él logró mejorar las relaciones con Armenia, y Armenia, el presidente de Armenia estableció la posibilidad de ceder parte del territorio de Karabaj a Azerbaiyán, y esto lo colocó a Erdogan como un promotor de una política exterior correcta que expande de su centro a la periferia, porque se considera que tanto Yerevan como Bakú es parte de la periferia histórica de Turquía, y esto le dio una buena imagen de un gobernante que está modificando las cosas a favor en su zona cercana, y el anuncio que hizo en su momento de un enorme volumen de financiamiento, de inversión extranjera, sobre todo proveniente de países árabes, que iban a cambiar el problema fundamental que tiene Turquía, que es el problema económico de inflación, el problema de empleo, el problema del alto costo de la vida, el problema del debilitamiento de la moneda del país, ¿verdad? El lira, y inclusive dio signos muy interesantes de modificación un tanto radical a favor del problema palestino en contra de Israel. Recordemos que en mayo el Servicio de Inteligencia turco descubrió una célula de oficiales de inteligencia israelí del Mossad que estaban persiguiendo a oficiales de inteligencia iraní. Igual sucedió también en junio pasado con un descubrimiento también de una actividad de inteligencia rusa contra chechenos antirrusos, ¿verdad? Entonces,
ha estado demostrando Erdogan, lo demostró durante el periodo de sus elecciones como algo muy diferente, algo que sí puede solucionar, alguien que está permanente viendo los intereses nacionales del país, mucho más distante, con mucha más ventaja del opositor, ¿verdad? Y el que se haya unido el tercer opositor, Zidane, que de paso es docente en el INGIMO, en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, el Harvard ruso, donde yo tengo el honor de haberme graduado, le dio ese resultado de puntaje de Ganes que se esperaba en la segunda vuelta. Entonces, en pocas palabras, Turquía sigue representando esa bisagra sigue entendiendo la importancia entre Europa y Asia Central y el Medio Oriente, entiende la importancia de tener como amigo a Rusia y a China, eh, por ejemplo, proyectos emblemáticos de comercio militar, como los famosos, la compra de los famosos S-300, que son sistemas antiaéreos, ¿verdad?, de defensa de misiles, y los S-400, que causó mucha disputa con los Estados Unidos por aquellos F-25 que les negaron a vendérselo, ¿verdad? Más las sanciones económicas que Estados Unidos impunemente le aplica a todo y se les ha aplicado a ellos, lo ubica en un sector de ese tablero geopolítico ya mucho más lógico, más apuntando hacia Euroasia, ¿verdad? Definiendo mejores relaciones con sus primos, Arabia Saudita, y con otros familiares más cercanos, como son los persas, los iraníes, para consolidar una región de mayor estabilidad después del caos que las operaciones geopolíticas norteamericanas han realizado ahí, tanto en Siria, tanto en Irán, tanto en Yemen, a nivel del Kurdistán, etcétera, etcétera. Estamos conversando con Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI. Manuel, tú has tocado varios temas, varios puntos significativos. Has hablado de Turquía como bisagra de una cantidad, no solamente de aspectos geográficos, sino políticos, económicos y sociales. Y has hablado también de que Turquía, o Erdogan principalmente como líder de esa nación, ha coqueteado con Rusia, y disculpa el término, ¿no? Coqueteado quizás no sea la palabra, pero está identificado con Rusia, con China, con Irán, con Palestina, atacando a Israel o a los sionistas de Tel Aviv, coquetea con Venezuela, con Cuba, y al mismo tiempo es miembro de la OTAN. Y ahí está sentado Jens Stoltenberg de la OTAN. Entonces, él es también líder del mundo musulmán, buscando estabilidad en el mundo musulmán. Oye, ¿cómo se puede andar en este filo de esa navaja, sin caerse y sin cortarse? ¿Hasta cuándo lo van a dejar actuar como actúa en ese fino espacio? ¿A quién le interesa que él se mantenga y a quién no le interesa que él siga allí? Es una pregunta muy importante, muy actual, porque casualmente el centro del análisis internacional, que está convocando a un sinnúmero de estudiosos a reflexionar sobre esta, a tratar de responderles quién ganó en las elecciones en Turquía, si Occidente o Rusia, ¿verdad? Porque el candidato opositor, ¿verdad? Kemal, él, además que denunciaba a Rusia en expansionismo, injerencia electoral, hackeo, lo tradicional, ¿verdad? Para acusar a Rusia, decía que se iba a plegar al sistema de sanciones norteamericanas contra Rusia, iba a quitar de ese grado, iba a debilitar el grado de relación que tenía Turquía con Rusia. No pasó, entonces pierde la apuesta del candidato occidental, que de paso ya prácticamente, tras de haber sido derrotado, está prácticamente fuera del juego político por su propio partido, y entonces también pierde Occidente, que tenía su apuesta sobre este. ¿Qué sucede? En realidad que Erdogan es un estadista bastante hábil, muy rápido. Diríamos nosotros que muchos no lo quieren, ¿verdad? Por esa forma habilidosa de estar con una y con otro, pero también
una de las conclusiones que hacían los norteamericanos es que muchos no lo quieren, pero muchos están de acuerdo en el consenso en que se puede armar con este, ¿verdad? Entonces tiene todavía mucho más vida en la política, no tanto nacional, para 5 años más, con resultados de estas elecciones, sino que también en la política internacional. Me parece a mí que ahora, tal y como están las cosas, con el declive de la Unión Europea, con el fraccionamiento que tiene la Unión Europea y el declive norteamericano, ¿verdad? Que es más representativo, eh, Turquía va a inclinarse todavía más a el formato euroasiático, geopolítico, que lo conforman principalmente China y Rusia. Porque, ¿qué sucede? Es cierto, está ahí Stoltenberg, el secretario de la OTAN, pero es que también ellos no quieren perder a Turquía. Y tienen un gran dilema, el dilema de siempre. Es miembro desde los 50 de la OTAN, pero nunca lo han querido aceptar a la Unión Europea, porque entienden que también el grado de influencia y la transformación cultural que podría generar Turquía en Europa sería colosal. Y los turcos entienden de que simplemente el hecho de que los permiten estar en la OTAN es para ser eh, compradores del armamento occidental, ser dependientes de esa tecnología, por eso ellos poco a poco han implementado la producción militar autónoma, ¿verdad? Autónoma, y entienden de que para Occidente, para el Occidente colectivo, para la angloesfera, la importancia de ello es ser utilizado inclusive como carne de cañón en un enfrentamiento con Rusia. Y eso también, ese realismo político, esa claridad con que ven las cosas, lo hace más dirigir su brújula hacia Rusia y China. Y prueba de esto es de que ellos han encontrado enormes puntos de intersección para mitigar o para inclusive evitar mayores focos de conflictos locales que puedan generarse en el Cáucaso. El Cáucaso siempre ha sido un polvorín y Turquía representa para tanto Rusia y China, que tienen enormes proyectos ahí de infraestructura, una solución, parte de la solución de apaciguamiento de esa región. Entonces hay muchos puntos, de mucho más peso en la relación Irán-Euroasia ahora que Irán-OTAN. Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Bueno, ya para cerrar, nuestro equipo de producción tiene otras cosas que contar, pero yo no quiero irme sin hacer una pregunta clave, creo yo. Digo yo que es clave, vamos a ver cómo la ves tú. De Venezuela. Y el primero que nombró a Erdogan durante el discurso fue a Maduro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está en juego? Y en ese campo minado que tú acabas de contar, que es Erdogan y Turquía, ¿qué significa para Venezuela y Latinoamérica ese encuentro de esos dos líderes? Bueno, el presidente Maduro ha hecho una tremenda gestión de política exterior para Venezuela, ha propiciado el acercamiento con muchos países del mundo y ha demostrado, ha generado el interés que realmente el mundo y en este caso Turquía tiene sobre Venezuela, la importancia geoestratégica de Venezuela, la importancia energética que presenta Venezuela es muy importante y hasta hace poco, recordemos que Turquía en sus planes y proyectos de ampliación industrial depende mucho de los recursos energéticos y con mucho interés ha visto siempre a Venezuela. Y entonces, desde hace ya una década, Irán está tratando también de entrar a Latinoamérica, un continente bastante promisorio, bastante lleno y rico en recursos energéticos que ellos necesitan para la construcción de ese proyecto de un siglo nacional que tiene Turquía, y Venezuela viene a jugar un papel muy importante en materia energética, comercial, y Venezuela también es una entrada importante al continente latinoamericano.
desde el sur. Por eso el enorme interés que tiene Irán y muchos otros países en este país hermano, como es Venezuela. Bien, muchas gracias a Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI. De verdad que creo que ha sido una buena entrevista, porque gracias a la respuesta que usted nos ha dado. Muy amable, ¿sí? Hasta la próxima. Bueno, yo creo que ustedes también han considerado, vamos a quedarnos en esta cámara, porque autoridades rusas reportaron que al menos 3 civiles, cerca de 3 civiles recibieron la pérdida de sus vidas a causa de los bombardeos perpetrados por las fuerzas ucranianas en la provincia de Belgorod. Según informaron fuentes locales, incesantes bombardeos fueron perpetrados este sábado por las fuerzas de Kiev contra varias localidades ubicadas en la provincia rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Igualmente se precisó que cerca de 15 personas resultaron heridas como consecuencia de estos bombardeos, quienes se encuentran en centros hospitalarios, por supuesto, recibiendo atención médica. Los fragmentos de proyectiles ocasionaron además daños en la infraestructura de diversas viviendas, dañaron un gasoducto y una línea eléctrica. En algunas localidades la población civil se quedó sin el abastecimiento de agua y de luz ni conexión telefónica. Los servicios operativos y de emergencia están en el lugar reparando los restos que ha dejado el ataque. La Unión Europea suavizó la presión aplicada por el bloque a países que mantienen intercambios comerciales con Rusia. Resulta que según medios locales, el bloque comenzó a relajar los estándares en sus mecanismos para imponer sanciones contra países que ayuden a Rusia a enfrentar la presión de Occidente. Detallan que la última versión del mecanismo establece un enfoque más cauteloso y considera las sanciones contra otros países como medidas excepcionales. Según las fuentes, la nueva estrategia responde a las preocupaciones de los países miembros de la Unión Europea sobre el riesgo de forzar a los países sancionados a elegir a China o a Rusia como socios comerciales en lugar de Europa. La Unión Europea adoptó 10 paquetes de sanciones contra Moscú y diseñó un mecanismo para castigar a países por facilitarle la evasión de estas medidas luego del inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Pasamos a otro tema trágico. Lamentablemente, en India asciende a más de 260 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de un accidente ferroviario registrado este viernes en el estado de Odisha. La División del Sudeste de los Ferrocarriles Indios apuntó en un comunicado que, según la información recibida hasta ahora, hay 261 fallecidos por el accidente que ocurrió cuando 2 trenes de pasajeros y uno de mercancías chocaron en la ciudad de Balasore por razones que aún se investigan. Mientras tanto, la cifra de heridos se ubicó en más de 1000 y se encuentran recibiendo, por supuesto, atención médica, según informaron desde el Ministerio de Salud. El número de víctimas mortales y heridos se precisó luego de que efectivos de las fuerzas de gestión de desastres que se encontraban movilizados pusieran fin esta mañana a la difícil operación de búsqueda y rescate que se extendió durante toda la noche. En ese contexto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, presidió una reunión de urgencia sobre el accidente con el ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios. Las autoridades anunciaron un día de luto en el estado y compensaciones por más de $12.000 para los fallecidos, unos $2.500 para los heridos graves y $606 para aquellos con heridas leves. Se trata del peor accidente ferroviario en el país asiático en 2 décadas. En relación a este caso, el gobierno de Venezuela expresó sus condolencias a la República de la India tras el accidente ferroviario registrado este viernes. Mediante un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, las autoridades transmitieron lo siguiente: sus más sentidas palabras de condolencias a la hermana República de la India ante las pérdidas humanas tras el choque producido entre el tren expreso Coromandel Express y un tren de carga. Finalmente, el documento expresa que la República Bolivariana de Venezuela hace propicia la ocasión para reiterar su profundo sentimiento de solidaridad con el pueblo y el gobierno indio, confiando en su valentía y gran fortaleza para lograr superar este doloroso momento.
Bien, con esta nota concluye esta emisión de Telesur Noticias. Estén pendientes porque estamos conectados con todas las informaciones del planeta.